Hey, bienvenidos familia, qué gusto en saludarnos un domingo más y hoy estamos en la semana del Día de la Independencia celebrando lo que hace algunos años atrás sucedió en nuestro país y hoy precisamente va relacionado el tema con lo que estamos celebrando aquí en México. Queremos darles también la bienvenida a todos los que se conectan hoy por primera vez. Me encanta que seas parte de esto, parte de la historia, así como hace 200 años sucedió un acto histórico, hoy estamos viviendo también un momento que marcará la historia de la humanidad. Por eso el tema del día de hoy es víctimas. Ay, 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 esto va a estar bueno, ¿verdad? Víctimas. Hoy vamos a aprender qué tipo de personas somos, si somos una persona con mentalidad de víctima o somos personas, familias con mentalidad de reino. Ahorita te voy a explicar. Hace 500 años fuimos conquistados, ¿verdad? Los mexicas fueron conquistados por el reino español, el imperio español, y después de 300 años sucede la independencia. Comienza la independencia de México y hoy, 210 años después, estamos festejando el día que inició la independencia. Algo similar sucedió en el pueblo de Israel, algo muy parecido. Estuvieron esclavos por más de 400 años y después de 400 años exactamente obtuvieron su libertad, su independencia. Y lo encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 40, que dice así: los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche, el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. Hagamos una oración. Señor, gracias por la palabra del día de hoy. Gracias porque a través de la obra de Cristo podemos ser libres y tener una plena libertad. Háblanos el día de hoy y podamos disfrutar de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! Más que tener un conocimiento histórico que es bueno, te animo a leer acerca de la historia de México. Hoy quiero enfocarme en qué sucede después de que somos liberados de la esclavitud. Tanto el pueblo de Israel haciendo una comparación y el pueblo mexicano, ¿qué sucede nosotros después de que somos libres? ¿Qué pasa en el ser humano después de vivir tantos años, tantas generaciones? ¿Qué sucede después de que somos libres? ¿Qué pasa con nosotros, con esos patrones, esos sueños, esos anhelos? Porque yo me imagino al pueblo de Israel y me imagino también a los mexicanos cuando obtuvieron su libertad. Yo me imagino que la mayoría decía, somos libres. Nosotros gritamos, ¿verdad? ¡Viva México! ¡Viva! Eso. Y los hebreos tal vez gritaban, ¡viva el Señor! ¡Viva Moisés, nuestro libertador! Y es lo que tal vez imaginamos, ¿verdad? Que pudo haber sucedido, mucha alegría, felicidad. Ahora es momento de poder soñar, es momento de trabajar para mis siguientes generaciones. Ya no tendré temor de la esclavitud, de todo lo que hago será para alguien más, sino que ya no voy a estar bajo la esclavitud de los egipcios, sino que tendré la libertad de todo lo que haga ahora va a ser para mí, para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Tendré una casa propia, tendré un lugar, podré soñar, visionar. Y es lo que yo creo que después de una independencia esto viene al corazón de las personas. Pero algo que me sorprende cuando leo la historia bíblica de los hebreos no fue así. ¿Qué? Yo tendré esa actitud, ¿verdad? De ahora sí vamos a planear un mejor futuro, ahora sí mis hijos van a poder prosperar y todo lo que yo haga será para heredárselos a ellos y podré ahora sí.
un montón de cosas. Pero en ellos, cuando lo leo la historia, me doy cuenta de que ellos físicamente fueron libres, pero tenían esclavitud emocional, esclavitud intelectual. Y lo encontramos precisamente en el libro de Éxodo. Encontramos cómo Dios muestra su respaldo, ¿verdad? Es el libro donde se muestra la salida del pueblo de Israel de Egipto a la libertad que Dios les estaba dando. Y es ahí donde Dios se demuestra, se manifiesta, se revela como un Dios poderoso que ama a su pueblo. Conocemos las 10 plagas, ¿verdad?, que vino a traer sobre el pueblo egipcio. Y aparte de eso vemos cómo se paran frente al mar, un nuevo reto ya en su vida libre. Anteriormente fue Moisés el que tuvo que enfrentar el reto, ¿verdad?, frente a Faraón. Pero en el momento de que todo el pueblo sale, es el primer reto con el que se topan, se encuentran, son libres, acaban de experimentar una salida milagrosa. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Confiar, tener la certeza, tener la seguridad de que, bueno, Dios va con nosotros y ya nos libró, vamos a darle para adelante. Podría ser eso, ¿verdad?, la mentalidad de una persona que ya experimentó milagros. Pero veamos qué mentalidad tuvo el pueblo. En el versículo 10 dice así: el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron que los egipcios estaban pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Fíjate, sintieron mucho miedo, es natural, es normal. Y clamaron al Señor. Pero la respuesta es lo incorrecto. Versículo 11. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¡Wow! ¡Qué mentalidad la de estos hebreos, la de estos judíos y la de muchos mexicanos actualmente! En lugar de enfocarse en el problema, en lugar de enfrentar su temor, porque es natural enfrentar el temor, es sentir el temor, perdón, es natural sentir temor frente a retos nuevos, frente a circunstancias de crisis. ¿Podemos nosotros sentir miedo? Sí, es normal sentir temor, es algo que el ser humano tiene por naturaleza. Pero la diferencia de una mentalidad de esclavo, de una mentalidad de una persona libre, es precisamente cómo enfrenta el temor. En este caso, el pueblo de Israel lo enfrentó con quejas, con reclamos. Y es mi punto al que quiero llegar. Puedo ser libre físicamente, pero esclavo emocionalmente, mentalmente. Físicamente podemos estar libres de esa esclavitud de hace 500 años, ¿verdad?, cuando nos conquistaron los españoles. Pero pareciera ser que seguimos teniendo esa mente de víctima porque nos quejamos, somos apáticos, criticamos, pero nada resolvemos. Todo mundo tiene la culpa, menos uno. El gobierno tiene la culpa y empezamos, no he visto la cuarta T, y entonces dejamos nuestra responsabilidad a cargo de alguien más y comienzan los reclamos, comienza la queja, porque precisamente esa es una mentalidad de esclavo. Aunque físicamente somos libres, podemos comprar un terreno, podemos construir una casa, podemos comprar un auto, un departamento, una casa ya hecha, y a lo mejor tenemos esa libertad, pero mentalmente, ¿qué está sucediendo? Porque el temor se genera en la mente y crea historias ilusas, imaginarias. Es más, si no mal recuerdo, la definición de temor, como lo define el diccionario, es la inseguridad por algo que es irreal, que es imaginario.
Entonces muchas veces el temor nos lleva a imaginar cosas que no son reales y el temor nos paraliza, nos impide avanzar, nos impide soñar, nos impide imaginar las cosas como Dios las ve. Y es como el pueblo de Israel estaba enfrentando en ese momento. Después de ver tantos milagros, se paran frente al primer reto, que es el mar. Están frente a este primer reto grande, pero ahora les tocaba a ellos enfrentarlo. Los milagros anteriores le tocó a Moisés y a Aarón enfrentarlo, pero este primer reto le tocaba a todos. Es decir, cuando somos víctimas no aprovechamos la crisis como una oportunidad, sino la vemos con temor y nos paraliza. Toda crisis trae oportunidad. Es un principio en el que creemos. Así es que ve las oportunidades en medio de la crisis. Posteriormente en el versículo 13 dice así, la respuesta de Moisés: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A los egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Enseguida Moisés abrazó la fe, la confianza en Dios y con una mentalidad de libre, no de esclavo, sino de reino, enfrenta el problema, enfrenta la situación y les dice: manténganse firmes en sus posiciones, porque hoy verán, hoy serán testigos de la salvación de nuestro Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto, no hemos experimentado la bondad, los milagros del Señor, su misericordia? Y aún así seguimos batallando. Por eso mi segundo consejo es: acepta tu error. En ese momento ellos se equivocaron, el temor les ganó, la preocupación, la ansiedad y la inseguridad, la incertidumbre les ganó, pero era momento de, es verdad, vamos a arrepentirnos, vamos a cambiar, porque en Dios siempre hay oportunidad. En Dios estamos en una temporada donde tenemos la gracia, la oportunidad de podernos arrepentir y volvernos a Dios. Dios no te desecha a pesar de tus errores. Es más, Dios no se aleja, está más cercano de lo que tú crees, porque Él desea cambiar, transformar tu estilo de vida. Pero hay que tomar riesgos como estos, aceptar nuestro error, porque la mentalidad de víctima jamás tiene la culpa. Jamás es culpable de nada. O el otro extremo de la víctima es culpable de todo y se adjudica todos los problemas que son causados por él. Están los dos extremos en la mentalidad de víctima. El primer caso es: todos los demás son culpables, y nunca autorreflexiona, nunca hace introspección, nunca ve hacia sí mismo en qué estoy fallando. Siempre la mentalidad de víctima es: todos los demás tienen la culpa, no me entienden, no me quieren, no están a favor de mí, no me apoyan y todo lo demás, todas las frases que hayas escuchado. Y el otro extremo, pero sigue siendo víctima, es: se adjudica todos los problemas diciendo es mi culpa, yo soy el culpable. Inconscientemente quiere el apapacho, quiere el abrazo. ¡Hey! Pero tenemos que salir de esa víctima, de esa mentalidad. Ya pasaron 500 años de la conquista, no podemos seguir siendo esclavos. No podemos seguir teniendo esa mentalidad. Si fallaste, es momento de arrepentirte, de aceptar tu error, pero también no eres culpable de todas las circunstancias de tu vida. Hay cosas secundarias, hay indirectamente personas que te afectaron, pero no es echarles la culpa ni echarte la culpa a ti, es reconocer, es ver cuál es el problema y solucionarlo, ser parte de esa solución. Leí algo en las redes sociales entre semana que me llamó mucho la atención y que le complementé un poquito, y decía así la frase en Twitter: inténtalo, equivócate, reconócelo, levántate, pide perdón y sigue caminando. Inténtalo, nos vamos a equivocar, vamos a tener errores en esta vida, pero la víctima jamás lo intenta. Y si lo intenta y falla, no lo vuelve a hacer. No es así.
Debemos de intentarlo y debemos de equivocarnos porque somos seres humanos y reconocemos que tenemos fallas. No somos perfectos, pero sí podemos ser transparentes, podemos ser sinceros, vulnerables. ¿Me explico? Y no es que seamos descarados, no, no es así. Más bien es ser sinceros, que lo intenté, pero lo hice tal vez de la manera incorrecta. O lo intenté, lo hice correcto y aún así no funcionó. O lo intenté y funcionó. ¡Qué bien! Pero a veces el ser tan narcisistas, en enfocarnos en nosotros mismos, en querer todo el éxito, ser perfecto, nos impide ver nuestros propios errores. Pero hoy es un buen día para cambiar. Hoy es un buen día para reconocer si hemos fallado, porque no siempre es la culpa de los demás. Hay que reconocer, tenemos libertad. Y te voy a leer una cita que me encanta, una frase que me encanta de un autor que se llama Viktor Frankl. Fue un sobreviviente del holocausto nazi. Y dice, la última de las libertades humanas es elegir nuestra propia actitud frente a cualquier circunstancia. Wow, tú decides. Y el último punto, precisamente, tú decides de quién ser esclavo. Tú decides de quién ser esclavo. Ay, se escuchó medio raro, ¿verdad? Johnny, borra eso. No, déjalo. Tú decides a quién servirle. Se escucha un poquito mejor, ¿verdad? Hoy estamos tan ensimismados. Hoy los derechos del hombre, del ser humano, están poniendo por alto muchas veces el servicio. Quiero decirte esta realidad con mucho amor y respeto. La realidad es que siempre vamos a servir a alguien o a algo. Siempre. Lo que te quiero hacer ver es tú decides a quién servir, pero es una realidad, siempre le sirves a algo. Ya sea que sea a ti mismo, ya sea que sea el dinero, el éxito, a tu familia, pero a alguien siempre le vas a servir, es una realidad. Puede ser por obligación, porque lo tienes que hacer, o puede ser por amor, porque lo deseas hacer. Depende la perspectiva con lo que tus ojos vean, tu mente razone, tus emociones sientan. Lucas 9:23 dice esto: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiere salvar su propia vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Sea el dinero, sea la avaricia, sea el trabajo, sea una persona, un vicio, a ti mismo, a alguien o algo estás sirviéndole. Es una realidad. Estás haciendo algo por alguien. Y aunque no te des cuenta, y aunque tal vez estemos desenfocados, pero algo está sirviendo. Tú decides. Yo decido servir a una causa más grande que yo mismo. Yo decido servir a una causa más allá de mis fuerzas, más allá de mis límites, tomar mi cruz y seguir a Jesús. Yo decido servir a una causa mayor que yo. Decido servir algo más grande, algo más trascendente, algo que no está limitado por una generación, una temporada, algo que va más allá de mis propias capacidades. Yo decido servir la causa de Jesús. Yo decido servirle a Él, tomar mi cruz, como dice la palabra, y seguirle. Ello conlleva morir a veces a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones en algunas ocasiones. Eso está muy claro, pero al mismo tiempo también trae remuneraciones. Porque cuando yo decido caminar bajo los principios del Señor y vivir por su causa, mi vida cambia, mi familia mejora, hay un cambio, es una realidad.
Hay un cambio total en cada uno de nosotros cuando decidimos caminar en el sacrificio de Jesús, en la causa, en la obra del reino. Cambian las cosas para mejor, claro que sí, mejora todo en mi alrededor. Y termino con Juan 16, porque está la otra cara de la moneda. Juan 16: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es una realidad. Cuando tú decides caminar bajo la voluntad de Dios y hacer su obra en esta tierra y decidir vivir para Él, por Él, quiero decirte que hay remuneraciones, pero al mismo tiempo quiero decirte que hay cosas que debemos de enfrentar, que hay situaciones, aflicciones que vamos a enfrentar, pero como Jesús se enfoca, pero anímense en la actitud. No somos víctimas, somos hijos, son hijas. No eres una víctima, ya saca eso de tu mente. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Tal vez estás esclavizado en algo que te impide avanzar, pero la palabra tiene la respuesta para ti. 2 Corintios 3:16. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vamos a orar en este sentido, pidiéndole a Dios perdón por esa mentalidad de esclavitud. O si no has podido superar algo en lo cual tú estás atado, que podría ser pensamientos, podría ser reacciones de ira, de enojo o de depresión, de ansiedad, y no te has podido levantar y te sientes como una víctima. Ánimo, hoy Dios trae libertad a tu vida. Permite, expón tu mente y tu corazón a la obra de Jesús. Padre, gracias por todas las personas que están viendo este mensaje. Yo te pido, Espíritu Santo, que todo velo sea removido de nuestra mente, de nuestras emociones, y hoy que te conocemos podamos ser libres. Si hoy alguien por primera vez decide caminar contigo, haz tu obra en él, en ella, y yo declaro que somos libres de toda esclavitud, pero al mismo tiempo decido ser tu esclavo, Señor, servirte, amarte, amar tu obra y seguir tu camino. Gracias por esa libertad que traes a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hey, qué gusto que tú pudieras conectar. Qué bueno que estuviste en esta transmisión. Nos da mucha alegría. Si eres nuevo, recuerda por favor, bueno, no recuerdes porque no lo sabes, ¿verdad? Por favor, coloca ahí algún gesto o haznos saber que es la primera vez que te conectas, porque nuestro equipo quiere conocerte, quiere platicar un momento contigo y queremos estar al pendiente de ti. Gracias por seguir esta transmisión. Que estés muy bien.